conflicto en Crimea del siglo XIX no es tan conocido y el temor por parte de las dos principales potencias, Gran Bretaña y Francia, era que el Imperio Otomano no se convirtiese en vasallo del Imperio Ruso. Un conflicto que al final debilitó directamente al Imperio Ruso y a la monarquía zarista y provocó que la hegemonía que quería Rusia en el siglo XIX decayese poco a poco. Antes de hablar de los dos conflictos en Crimea, voy a poner un ejemplo femenino en la cultura británica. Florence Nightingale fue enfermera, escritora y estadista británica, considerada la precursora de la enfermería contemporánea y creadora del primer concepto conceptual de enfermería. Ella fue la madre de la ciencia de la enfermería contemporánea y fue la que creó el primer concepto conceptual de enfermería. Una mujer que, bueno, pues dejó huella en el ámbito de la ciencia, pero también en el ámbito de la estadística y sobre todo de la literatura anglosajona. El conflicto en Crimea en el siglo XIX. Las causas principales fueron el temor por parte de las dos principales potencias del continente europeo, que eran Gran Bretaña y Francia, que continúan siéndolo en la actualidad, por el miedo a la expansión por parte del Imperio ruso. Y más también porque el problema venía de que el Imperio otomano se convirtiese en vasallo de Rusia. A partir de ahí, el conflicto estalló en 1856 y fue una alianza entre Rusia, Grecia, frente a Gran Bretaña, Francia, el Reino de Cerdeña y también el Imperio Otomano. El conflicto finalizó en 1856. ¿Y qué es lo que sucedió en el conflicto de Crimea del siglo XIX? Durante esos 3 años que provocó la derrota del ejército ruso, agotó el tesoro y socavó la influencia del Imperio ruso en Europa. Se realizaron reformas dentro del país con el objetivo de recuperar su influencia en el panorama mundial. El objetivo al final de la guerra, de la Primera Guerra que estalló en el siglo XIX, era el temor por parte de las dos principales potencias, que fueron Gran Bretaña y Francia, a que Rusia se expandiese o el Imperio Ruso se expandiese. Y también el problema venía de que el Imperio Otomano se convirtiese en vasallo del Imperio Ruso. ¿Y cuál fue la alianza? Pues esa alianza entre el Imperio Ruso, Grecia, que Grecia, por cierto, se independizó del Imperio Otomano a través del Tratado de Adrianópolis en 1829 y luego ya en 1830 se convirtió en el Reino de Grecia frente a Gran Bretaña, Francia, el Reino de Cerdeña y el Imperio Otomano. Y el conflicto de Crimea provocó la derrota del ejército ruso, agotó el tesoro y socavó la influencia de Rusia, del Imperio ruso, en el continente europeo. Y el objetivo al final de Rusia fue, o el Imperio ruso, recuperar la influencia dentro del panorama mundial. Algo que, bueno, le costó bastante y provocó, bueno, pues, durante muchos años, hasta la guerra civil rusa, en la cual, bueno, pues la monarquía zarista pues, era de las más atrasadas con respecto al resto de monarquías europeas. A partir de ahí, con el nacimiento de la Unión Soviética, se convirtió en una de las principales potencias, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Fría. Cuando se fragmentó o se produjo el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991, provocó el nacimiento de los diversos países, de los países bálticos que están dentro de la Unión Europea, de la OTAN, y también, bueno, pues de Bielorrusia, que sigue siendo uno de los principales aliados del régimen de Putin, y el otro es Ucrania. Ucrania nació tras la Guerra Fría. A partir de ahí, Ucrania ha tenido en la década de los 90 hasta la actualidad muchos problemas sociales, políticos, económicos y sobre todo también de corrupción por parte de los políticos. Porque primero vino en el país fueron la revolución del Euromaidán, que fue los problemas, las protestas, porque la gran mayoría de los ucranianos querían incorporarse o adherirse a la Unión Europea. El problema es que rompieron, se suspendió ese tratado de acuerdo, de asociación entre la Unión Europea y Ucrania. Entonces todo esto provocó un debilitamiento del país, fue aprovechado por Putin, que tuvo ya advertencias por parte de Estados Unidos, de Ucrania, y el problema es que en la zona de Crimea había una ideología prorrusa, como sucede hoy en día en muchas de las zonas de Ucrania que han sido ocupadas, que tienen, o en Moldavia, como por ejemplo Transnistria, que ahí también Transnistria es una zona prorrusa y lo que quieren hacer esa ideología es que el Kremlin ocupe Moldavia y se convierta pues, en un aliado o poner o imponer un gobierno similar al que hay en Bielorrusia por parte de Putin. El, el debilitamiento o la debilidad por parte de Ucrania provocó finalmente que las fuerzas rusas invadiesen o ocupasen la península de Crimea. El objetivo, según lo que decía
el propio régimen de Putin era la seguridad de los ciudadanos ucranianos. No, porque esto es como prácticamente lo que dijo Napoleón cuando invadió España y provocó el estallido de la guerra de la independencia, que el objetivo era, pues eso, invadir España para apaciguar. Bueno, pues lo que hacen prácticamente muchos de los líderes políticos, sobre todo cuando son regímenes dictatoriales. A partir de ahí, eh, invadió Crimea, se firmó la firma por parte de Putin, pues provocó que se expandiese pues Crimea, Sebastopol, todas las zonas que estaban cerca de la península. Con los acuerdos de Minsk se llevó a cabo el alto el fuego, la guerra del Donbass, y ahí firmaron Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, que se firmó el 5 de septiembre de 2014. Pero el problema es que se tuvo que hacer un segundo acuerdo, el Minsk II, entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania para aliviar y que el conflicto en la zona del Donbass terminase. Y es lo que provocó que en 2015 pues Putin ya no invadiese más. El problema es que con Zelensky, que se presentó a las elecciones, su acercamiento al bloque occidental, su entrada en la Unión Europea, también quería entrar en la OTAN, provocó pues un temor que yo siendo historiador no lo comprendo porque un país, la OTAN no va a atacar a Rusia. Y lo que quiere Rusia es intentar evitar que Ucrania se convierta en un país aliado de la OTAN, pues si tienen bases, pero ningún país de la OTAN, salvo que la OTAN se vea amenazada o atacada, va a atacar a otro país externo. Y en Rusia, en el Kremlin, lo ven así desde los últimos 25 años, desde que está en el poder Putin, y hoy en día pues el conflicto sigue estancado, se decía que con Donald Trump él lo iba a acabar y no hay todavía ningún tipo de acuerdo entre las delegaciones ucranianas y rusas. Esperemos que en unos meses esta situación pueda poco a poco pues poner alto el fuego, por ejemplo también como ha sucedido también en Israel, aunque ese alto el fuego se ha roto y continúa el conflicto. Y decía Donald Trump que iba a parar todas las guerras, pues los conflictos siguen y la situación en Europa y en otras zonas de Oriente Medio son muy complicadas. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, he hablado de dos conflictos, la guerra de Crimea del siglo XIX, en el siglo actual, el siglo XXI. Si os ha gustado, más un ejemplo femenino dentro del ámbito de la enfermería y de la escritura y de la estadista en la cultura anglosajona. Y si os ha gustado este vídeo que he explicado, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.